Oh Señor, dame paz y amor en la casa que está más allá del sol. Dame gozo, Señor, dame paz y amor en la casa que está más allá del sol. Gloria al Señor, bienvenidos a nuestro miércoles de estudio bíblico. Bienvenidos a nuestro miércoles de estudio bíblico. Esperamos que estemos aprendiendo mucho de la palabra del Señor, ya que estamos estudiando el libro de los Hechos, el inicio de la iglesia primitiva. Muchas gracias a los hermanos que nos sintonizan a través de nuestros medios, los medios electrónicos, como son las redes sociales. Este estudio sube a la plataforma de YouTube, donde le pedimos que se suscriba para que lleve la secuencia. Estamos ya en el estudio número 14. Estudio número 14. El día de hoy vamos a estudiar acerca de Jesús, el cumplimiento de las profecías. Muy bien, vámonos a Hechos capítulo 3, versículo del 17 al 26. Vamos a irnos a Hechos capítulo 3, versículo del 17 al 26. Estábamos llegando hasta el verso 16 en el miércoles pasado. Jesús, el cumplimiento de las profecías. Vamos a leer la palabra del Señor. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y a toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tu presencia esté con nosotros en este momento que vamos a escudriñar las Escrituras. Enséñanos, sé con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos, hermanos, con el segundo sermón de Pedro en el pórtico de Salomón, en el cual Pedro trata de explicarle a la multitud el milagro de la sanidad de un hombre cojo de nacimiento. En la primera parte, en nuestro estudio anterior, estábamos viendo que Pedro les hace comprender a la multitud de curiosos y, por supuesto, atónitos y perplejos, como dice la Biblia, que la obra de sanidad ocurrida era obra de Jesucristo y no de Pedro, ni de Juan, ni de nadie más. Les estaba aclarando eso el apóstol Pedro. Al mismo tiempo que les amonesta a los presentes a convertirse y a arrepentirse al nombre que es sobre todo nombre, y quien es a su vez el consumador de la fe cristiana, la fe que él les está promoviendo, dejando claro que el mismo Jesús de Nazaret, que ellos conocían como el mismo Jesús de Nazaret, está vivo, y la prueba es esa, que las obras que hace todavía, cuando ellos suponen que está muerto, lo demuestra. Bien, este segundo sermón de Pedro, bastante básico por cierto, ¿verdad? Lo dijimos.
se basa en 3 menciones importantes, básicamente. La primera es una mención a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Eso lo vemos en el verso 13 de esta lectura que hemos tenido. La segunda mención importante la hace a la profecía acerca de Jesucristo, una cita de Deuteronomio capítulo 18, verso del 15 al 19. Eso lo vamos a encontrar por ahí por el versículo 22 de esa lectura. Y más adelante en el libro de Hechos, en el capítulo 4, va a hacer una mención también a los salmos, que básicamente van a ser el 118, 22 y el Salmo 2, del versículo 1 al 2. Y vamos a llegar ahí a tocar esos versículos cuando entremos precisamente la próxima semana al capítulo 4. Muy bien, vámonos entonces directo al texto para empezar a desgranar lo que Dios tiene para nosotros en el estudio hoy. Mire con nosotros el versículo 17. Vea en su Biblia el versículo 17. Dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Sé que por ignorancia, en otras palabras, les está diciendo Pedro a ellos, ustedes lo hicieron, ustedes y sus gobernantes lo hicieron por ignorantes. Al pecar, ser ignorantes en pecando no nos hace a nosotros ni más ni menos responsables del pecado. Así que Pedro, en cierto modo, está aquí tratando de ayudar a la gente a aceptar su responsabilidad en el pecado de haber rechazado al Mesías. Hay gente que actúa, hermanos, sin querer queriendo, como decimos nosotros, ¿verdad? Sin darse cuenta que lo que hacen o lo que hacemos será contraproducente para sí mismos o para nosotros mismos. Porque ignoramos o no mantenemos una conciencia alerta muchas veces cuando estamos realizando ciertas cosas. Muy bien, el versículo 18 dice: pero si Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Pero entonces, vamos a unir estos dos versículos, el 17 y el 18, con un pero. Ese pero ahí, hermanos, no está de más. Está tratando Pedro de decirles que Dios entiende su ignorancia y que aún para estas acciones de ignorancia, Dios tiene cómo sacar de lo malo algo bueno. Dios está logrando de ellos llegar a alcanzar los fines que Él quería alcanzar desde el inicio de los pactos, que era la reconciliación de todos los hombres con Dios. Vamos a una de las primeras verdades que encontramos en este versículo. Aquellos que pensaban que utilizaban a las personas realmente eran utilizados por Dios para llevar a cabo el cumplimiento de su profecía, de su plan de salvación, de perdón y redención. Es decir, que habían muchos líderes que ocupaban a la multitud para sus propios fines, su lucro personal o sus fines. De hecho, ellos movieron la multitud. Acuérdense que pagaron a falsos testigos para acusar a Jesús. Lo que no sabían era que Dios mismo estaba usando esa ignorancia. Y ese en lo que ellos se creían muy inteligentes en manipular las masas para que se cumplieran las escrituras. Vamos al verso, entre el verso 19 y el 20. Dice: así que arrepentíos
y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Ahora, hermanos, que se han dado cuenta estos concurrentes a la reunión ahí en el pórtico de Salomón, se han dado cuenta de su responsabilidad en el caso de Jesucristo. Pedro ahora viene y aprovecha y les da las instrucciones para que reciban la salvación en el nombre de Jesús. Y vuelve a recalcar ese mismo mensaje básico que tuvo en su primer discurso y ahora en el segundo discurso. Arrepentíos y convertíos. De los peores males les está quizás nos está haciendo entender Pedro que de los peores males Dios sabe sacar cosas positivas. Así que ahora arrepiéntanse para que sus pecados sean perdonados. Lo mismo que ha pasado o pasa en las generaciones de hoy y de siempre. No importa quién haya sido sin Cristo, pero el Señor va a limpiarnos y a darnos una nueva oportunidad. La Biblia dice: al que más se le perdona, más ama. Entonces esto está diciéndoles Pedro a todos ellos. Ya que ustedes se hacen responsables, el segundo paso de reconocer es arrepentirse y convertirse a Cristo. Este es el mismo mensaje, hermanos, actual de arrepentimiento. Nosotros podemos decirlo con mucha seguridad. Todo aquel que se duele de haberle fallado a Dios puede arrepentirse y recibir el perdón de Dios tan grande y tan especial como ese mismo día Pedro se los estaba diciendo a la multitud. Yendo al versículo 20, mire, y dice: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Aquí Pedro vuelve a reiterar a Jesús no como el hijo del carpintero que todos conocían y entendían, sino como un profeta. Pero no como un profeta común y corriente como todos lo podían conocer como judíos, como vecinos, sino como el mismo Cristo, como el Mesías, el hijo de la promesa. Entonces trascendía de ser un simple ser humano, un simple vecino de la región, un simple profeta que habló bonito, trascendía después de su muerte a un nivel del Hijo de Dios, del Mesías que tanto esperaba. Y ya es aquí que Pedro está, en otras palabras, diciéndoles: el Antiguo Testamento se ha cumplido en él y el Nuevo Testamento inicia con él una nueva etapa. No quiero pasar por alto algo del versículo 19. Yo creo es importante. Allí dice, en el verso 19, dice: para que vengan de la presencia del Señor. ¿Qué dice? Tiempos de refrigerio. Es decir, que venir a Cristo a nosotros nos brinda tiempos de descanso. Descanso de las cargas del mundo y de las cargas que el pecado coloca sobre nosotros. Tiempos de descanso, de refrigerio. Sin Dios la vida pesa mucho. Sin Dios pesa la conciencia, sin Dios pesa la rutina.
Sin Dios pesa la incertidumbre por el futuro. Pero el arrepentimiento en Cristo a todo ser humano que le abre su corazón nos trae descanso y paz. Con solo el hecho de sentirnos depositados en las manos de Dios, ya es bastante descanso para nuestra vida. La gente que no tiene al Señor nunca entenderá eso hasta que lo pruebe. Que a pesar de que el mundo siga igual, nosotros sentimos paz en Jesucristo. El versículo 21, a quien de cierto os es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. En otras palabras, Pedro dice, está vivo ese Jesús, el del 20, a Jesucristo, que lo fue anunciado, está vivo. Pero solo hay una razón por la que no está corporalmente aquí. Y es que Dios tiene a su Hijo en el cielo. Y allí estará hasta el día de su regreso como el Mesías para establecer su reino en la tierra. Tal y como los judíos lo esperaban, de acuerdo a las profecías. Eso es lo que Pedro les está diciendo en el 21. Él está sentado con el Padre Celestial. Y como el Mesías, ciertamente como ustedes lo creen y como ustedes lo esperan, va a venir. Va al versículo 22, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Allí, esta es directamente una mención, la primera mención de su mensaje al libro de Deuteronomio, al capítulo 18 de Deuteronomio. Entre los versículos del 15 al 19, Pedro cita confiadamente a esta escritura de su Pentateuco para advertirles o recordarles a todos ahí que la consecuencia de no oír al profeta Jesucristo, y digo el profeta Jesucristo porque para ellos es un profeta, conduciría a la destrucción. Hace poco estaba hablando con alguien y me decía, o más bien estaba viendo un documental interesante, y sí hablaba con alguien de eso, y me decía que la mayoría de judíos pues no irrespetan a Jesús, simplemente no le dan la connotación de Mesías aún en día, sino que para ellos sigue siendo un profeta muy importante de su tiempo. Entonces aquí en este caso, Pedro entiende muy bien como judío mismo la idea como ellos concebían primordialmente, básicamente, a Jesús como un profeta. Pero ahora Pedro lo que está tratando es de, no solo en este sermón, sino en el anterior, está tratando de llevarlos al nivel de entender y creer que no solo son profetas, sino que no solo es un profeta, sino que es el Mesías esperado. Y no escucharlo significará estar en peligro de recibir sin aviso las profecías de la destrucción tanto de el pueblo de Israel como de sus propias vidas. Algo importante de mencionar con esto que Pedro te está diciendo a ti tiene que ver incluso con la historia. Dice, fíjese,
algo que se consumó a nivel nacional por parte de los romanos en el año 70, fue la primera guerra entre los judíos y los romanos, donde el emperador Tito sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén, donde ocurrió la destrucción del templo de Jerusalén, de lo que hoy solo queda el muro de los lamentos. Entonces, esta advertencia que hace Pedro acerca de no escuchar a Jesucristo puede desembocar en destrucción. Está tanto a un nivel, para Israel básicamente a un nivel material, a un nivel visible, como a un nivel espiritual para toda la iglesia y para todo el mundo del Señor. Ahora esta profecía, hermanos, espiritualmente se aplica a la iglesia de hoy, lo que está pasando en estos versículos. La consecuencia de no ponerle atención a Cristo será terrible para todos los que la rechacen o menosprecien. Y no solo porque al morir podrían irse al infierno, como la palabra lo habla, sino porque en su segunda venida recibirán la descarga de toda la ira de Dios, como lo dice el libro de Apocalipsis, como lo dice Daniel, como lo dice Jeremías, como lo dice Isaías. El pueblo, y esto va a ser literalmente, físicamente, en primer lugar, un cumplimiento sobre el pueblo de Israel de hoy día. Pasando al versículo 24, dice: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Debo mencionar que antes de Samuel, a los profetas, más que llamarles profetas, se les llamaba videntes. Después de Samuel fue que se le llamaron profetas propiamente a ellos, según la perspectiva judía. Y esto es lo que Pedro conscientemente lo está mencionando o citando. Ellos no era del todo Pedro un ignorante de la idiosincrasia judía. Y él sabía lo que las escrituras decían. Así es de que de Samuel para nosotros, todos los profetas que han hablado. Porque antes no se les llamaban profetas, sino realmente se les llamaban videntes, básicamente. Todas estas profecías anunciaron estos días que a nosotros nos ha tocado vivir. Y si en estos días, cuando las puertas del perdón están abiertas, días en que ninguno tiene la oportunidad de perderse, entonces no tenemos por qué perdernos. Así como, porque el hecho de tener la mención de las profecías, como Pablo les está diciendo, entonces ya tenemos una luz encendida que podemos obedecer, ya tenemos una alarma encendida que podemos obedecer. Entonces no tenemos por qué perdernos, porque ya se anunció a Jesucristo y a su redención a través del arrepentimiento, a través de la reivindicación del hombre con Dios, a través de la sangre de Cristo. No hay por qué perderse ningún ser humano, ninguna nación, porque puede recibir las promesas, puesto que no solo cuenta con la profecía, sino que tenemos al consumador de tales profecías. Tenemos al personaje en el cual la profecía toma sentido, en el cual la profecía toma lugar. Se pone a la profecía misma, es consumada.
Yendo al versículo 25 dice, vosotros sois los hijos de los profetas. Fíjense, ahora que tiene la profecía, quiero que se acuerden de algo. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Vosotros los judíos. Tu simiente está hablando de la simiente de Jesucristo. Y todas está hablando de, aquí entramos pues todos, todo el mundo, aquí entramos los gentiles. Pedro les hace ver que Dios nunca intentó limitar las bendiciones de su pacto al linaje judío de la familia de Abraham, sino que su misericordia llenaría a toda la tierra, llenaría la gloria y la gracia de Dios. Así es de que Él se está dirigiendo a los judíos, pero de una vez deja la posibilidad gloriosa abierta para que el evangelio sea extendido más allá de las fronteras israelíes, más allá de las creencias hebreas, más allá de la cultura hebrea, que las profecías tengan trascendencia hasta nosotros e incluso hasta nuestros días. Entonces Pedro es bien claro en hablar directamente con ellos, pero al mismo tiempo, gracias al Señor, deja claro que nosotros podemos llegar a recibir también la bendición que le fue hecha a Abraham, la bendición prometida que le fue dada al padre Abraham, de que en él seremos benditos todos los habitantes de la tierra. Por supuesto que nos cobijemos con la gracia y la misericordia del perdón del sacrificio de Jesús. Y llegamos ahora al versículo 26 y dice así: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vosotros primeramente, ustedes en primer lugar, les está diciendo, deben convertirse de las maldades. Me hace, hermanos, a mí recordar el pasaje de Juan capítulo 1 verso 11, donde dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Le está diciendo a ustedes en primer lugar. El apóstol les dice claramente que la conversión es una bendición y que está dirigidos a ellos, a los judíos primeramente, pero que habiéndola ellos mismos rechazado, muchos logramos obtenerla. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? No porque ellos cometieron el error más grande de su vida, sino porque ese era el designio de Dios. Esa era la profecía. Al principio no le damos mucha importancia a ser liberados del pecado. Usted le habla a una persona y no pone atención, como que no le da la connotación que debería. Y no es sino hasta que probamos ser libres del pecado o de los vicios o de una vida disipada, o hasta que no probamos una vida diferente, hasta que no probamos el nuevo rumbo que llevamos en Dios, hasta entonces no le hallamos gusto. Por eso es que es difícil cuando presentamos el plan de la salvación. La gente no puede ver de las promesas que Dios nos tiene preparadas. Cuando le decimos, venga el Señor Jesús, su vida va a cambiar. La gente no puede verlo con facilidad, ¿verdad? Tiene que haber de verdad un consentimiento en su corazón para llegar a verlo. Cada vez que nuestra vida se llena más de Dios, definitivamente, hermanos, nos gusta más y queremos más de Dios, ¿verdad que sí? Al entrar es como entrar a un lugar y una incertidumbre y no sabemos qué vamos a encontrar. Pero empezamos a caminar con Dios, empezamos
orando y recibiendo respuestas, empezamos abriendo la Biblia, leyéndola y oyendo a Dios, empezamos a cambiar muchas actitudes, empezamos a ver progreso material, progreso espiritual y nos gusta. Pero por supuesto al principio no era así. El día, hermanos, que un inconverso que se ha pasado toda la vida rechazando entregarse al Señor Jesucristo, el día que viene a Cristo, se convierte, entonces podrá darse cuenta que es la más grande bendición que jamás haya recibido en toda su existencia. No importa si es joven, viejo, medio joven. Vamos a ir entonces terminando aquí el estudio de este día, esperando que les haya gustado, esperando que haya despertado en ustedes la curiosidad para ir a su casa, leerlo y seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguirnos discipulando. Entonces, hermano, ¿te imaginas recibir vida 2 veces? Porque eso es lo que es el nuevo nacimiento, eso es lo que es la conversión. No solo nacimos de padre y de madre a este mundo material, sino que nacemos de la sangre, nacemos del agua y del espíritu, le dijo Jesús a Nicodemo, cuando volvemos a nacer de nuevo, recibiendo a Cristo como nuestro Mesías. Recibimos una vida, entonces, no solo para disfrutar de este mundo maravilloso, sino que también recibimos una vida para disfrutar de las maravillas, de la gloria de Dios. Y eso es lo que Pedro está tratando de que los hermanos judíos ahí presentes le entiendan. Y eso es precisamente el mensaje que nosotros tenemos en nuestras congregaciones y hoy en día, gracias a esta bendita palabra. Amén. Vamos a orar, no sin antes invitar, si hay una persona que no ha recibido aquí, le invitamos a que haga con nosotros esta oración, le abra su corazón y le entregue su existencia al Señor, porque no va a tener pérdidas, sino ganancias. Dígale así al Señor: Señor Jesús, vengo delante de ti reconociendo que soy pecador. Te abro mi corazón, me entrego delante de ti. Me gozo delante de tu presencia. Te abro mi corazón, te entrego lo que soy. Salva mi alma hoy. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Padre bendito.